Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy vamos a realizar un vídeo informativo para todos estos jugadores de Fallout que comienzan a iniciarse en el mundo del comercio para hacerse con mejores equipamientos, ¿vale? Pero antes de nada quisiera daros las gracias a todos los que os habéis suscrito últimamente a mi canal. Muchísimas gracias de corazón, me ayudáis muchísimo. Bien, dicho esto, vamos a hablar cosas como las abreviaturas de las armas, palabras raras que habéis podido escuchar o veréis muchísimo en grupos de tradeo de Fallout, como son Good Roll, Legacy, Junk, Junkie, Bloody, etcétera, 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 ¿vale? Pues vamos a hablar un poco de eso. También en la descripción te voy a dejar todo lo interesante que te puedes encontrar para tu viaje por el yermo y un enlace muy especial que te lleva a una página donde vas a ver las abreviaturas de todas estas armas que vamos a ir hablando, ¿vale? No vamos a verlas todas, vamos a hablar de las más importantes, las que más suelen buscar los jugadores, y vamos a ver un poco el porqué. Bien, Good Roll pues significa good de bueno y roll significa roles, ¿vale? Se refiere a los roles del arma, las perks del arma. Quiere decir pues que son un arma con buenas perks, ¿vale? ¿Qué suelen ser un arma con buenas perks? Pues mira, ahora mismo en pantalla estás pudiendo ver algunos ejemplos claros de lo que son armas con Good Roll, ¿vale? Suelen ser armas como por ejemplo un arreglador ensangrentado 25-25. 25, el primer 25 quiere referirse a la cadencia del arma, un 25% más de cadencia del arma. El segundo 25 que está en segunda posición se refiere al que es un menos 25% de coste en base, ¿vale? Se suelen usar sobre todo en armas de comando, en la build de comando, rifles automáticos, ¿vale? La verdad que las armas pesadas no suelen ser muy efectivas, ¿vale? Los jugadores suelen considerar armas que llevan Good Roll, sobre todo en las armas de comando, ¿vale? Un artesanal ensangrentado explosivo con menos de 25 coste en base también puede ser considerado un arma Good Roll. Un arma melee, por ejemplo, que tenga, no sé, dependiendo de la build que uses, ensangrentado, anti-armor, adictivo, vampiro, pero que lleve siempre velocidad al golpear y un punto de fuerza, eso se considera también un arma de Good Roll a melee, por ejemplo. En las armas Good Roll, en ocasiones también se pueden llegar a cambiar por Legacy. ¿Qué es una Legacy? Legacy, o legado en español, se considera en el mundo de Fallout a todo lo que no se puede conseguir en el juego de manera normal. Es decir, las armas de energía explosiva, por ejemplo, cuando el juego comenzó, podían salir de manera normal en el mundo de Fallout. Eso quiere decir que cualquier enemigo legendario te lo podía dropear, la topa te lo podía dropear, etcétera, etcétera, ¿vale? Actualmente no se puede conseguir, lo quitaron y ya no se puede conseguir. Al igual que eso, muchos atuendos, muchas piezas de armadura y varias cosas que han ido eliminando, ¿vale? Han ido eliminando de manera que no lo puedas conseguir, pero no a esos jugadores que en su día consiguieron ese tipo de armas. Por eso se consideran legados. Estamos viendo ahora también en pantalla algunos ejemplos de legados, ¿vale? Suelen ser por lo general armas de energía con la habilidad explosiva. La perk doble munición doble amo, que veréis también en los grupos de tradeo. Esa habilidad ya no sale. Bajo mi parecer no es una habilidad muy interesante, sinceramente, pero sí, que sepáis que es el Legacy, ¿vale? Pues eso sí sería, digamos, en lo que es la palabra Legacy. Es todo lo que no se puede conseguir de manera normal en el juego, solamente mediante tradeo con otro jugador. Bien, Fisher quiere decir arreglador, ¿vale? Su traducción literal del inglés. El arreglador, que viene siendo este arma. Cuando veáis, por ejemplo, handmade, se refiere a artesanal, ¿vale? Significa hecho a mano en inglés y en el juego se refieren al arma artesanal. Junk, como podéis ver en pantalla, significa chatarra. Los jugadores que os vais a encontrar para hacer tradeos en el grupo de Reddit son anglosajones, ¿vale? Y usan todos estos términos. Vamos a ver ahora las abreviaturas legendarias más significativas y así más importantes que más suelen buscar los jugadores. Ahora mismo estáis viendo en pantalla un listado con la más significativa. La B se refiere a Bloody, de ensangrentado. La J es Junkie, adictivo. La V es vampiro. TS significa two shot, dos tiros. La AA significa anti-armor, anti-blindaje, significa asesino. La Q es cuádruple. Esas serían, digamos, un poco la más significativa. Hay habilidades que no se pueden combinar. Todas estas habilidades que yo acabo de comentar
no se pueden combinar entre sí. No verás nunca un arma de consola que sea ensangrentada y adictiva, o vampira y anti-armor, ¿vale? Esas son las perks, digamos, que salen únicamente con la primera estrella, la perk principal, por decirlo de alguna manera, para que lo diferenciéis, ¿vale? Después están las perks secundarias, como pueden ser algunas de las que estáis viendo ahora en pantalla, que puede ser la E, significa, se refieren a él como explosiva, son las balas que explotan. Si veis, por ejemplo, no sé, AAE más 50 significa que es un arma anti-armor explosiva con más 50% de oportunidad de crítico en bash, de chance en bash, ¿vale? Esos son algunos ejemplos para que más o menos entendáis un poco lo que vais a ver en los grupos de tradeo de Fallout. Bien, un breve repaso por las armaduras. Estas son un poco las armaduras más interesantes, también tenedlo en cuenta por si os van saliendo a lo largo de vuestra aventura, ir guardando este tipo de armaduras. Bien, pues ahora estamos viendo en pantalla un listado con las que son más significativas y que más buscadas, ¿no?, por la comunidad, como pueden ser, por ejemplo, Vanguardia, que la representan con la V, Reconstituyente, que la representan con la B, Inflexible, que se representa con la U, Asesino se representa con la A, Caballero se representa con la CAV, Centinela se representa con SENT. Vale, estas dos últimas, Caballero y Centinela, son las perks por excelencia que buscan todos los jugadores de PvP. Actualmente, con la nueva actualización que hemos tenido de la artesanía legendaria, todas estas habilidades se extrapolan a las servos armaduras. Entonces es una chetada literal cuando tú, por ejemplo, vas a enfrentar con un jugador y tu set completo de T65, por ejemplo, es asesino, ¿vale? O si te vas a meter en los grupos de comercio de Fallout, tened muchísimo cuidado a la hora de hacer cualquier tradeo, porque hay muchísimos scammers en la comunidad. Dejo los enlaces, un listado con todos los scammers oficiales de la comunidad de PlayStation en la comunidad de Xbox. El procedimiento sería el siguiente: una vez que tú tienes un arma para cambiar o estás buscando algo, coge tu post y lo posteas en el grupo de Reddit en inglés. Una vez que tenéis posteado lo que queréis cambiar, os van a empezar a llover los comentarios, ¿vale? Una vez que tenéis a la persona interesada y vosotros sabéis lo que queréis cambiar, cuando te den el nombre del jugador, que lo busques en la lista de los scammers, ¿vale? Deja bien claro de primera hora que vas a usar courier. ¿Qué es un courier? Persona que se dedica exclusivamente, digamos, corroborar que el trato se haga de manera correcta, que el cambio se haga de manera legal, que nadie salga perjudicado, que no se robe a nadie. Hay grupos, en Facebook sobre todo, hay grupos de courier oficiales que son muy reconocidos por la misma comunidad, los mismos jugadores confían en ellos, han ganado esa reputación, ellos no quieren ningún beneficio, no sacan ningún beneficio, únicamente tener una comunidad limpia, ¿vale? Y evitar el tema de los robos. Chapó por ellos, la verdad que desde aquí os doy las gracias por vuestra labor, chicos, porque es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Sin ellos estaría perdido prácticamente el comercio en Fallout. Bien, hay que decirle a esa persona, dejarle muy claro que tú vas a usar courier, ¿vale? Una vez que te dice que sí, que sin problema, lo que se suele hacer es meterse en el grupo de courier, que también os voy a dejar los enlaces aquí, hay varios, ¿vale? Yo os aconsejo siempre hacerlo con los Unstoppable, de Unstoppable. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Por ejemplo, ¿no? I need one courier for make a trade with, y ponéis el nombre de ese jugador, de esa persona. Por lo general es un usuario de Facebook, suele ser, o de Reddit, etcétera, ¿vale? Si esa persona va con buena intención, es como un filtro para ver si esa persona va con intención de engañarte o no, ¿vale? No, pues va con intención de engañarte, pues obviamente ahí ya va a decir perdona pero no, o te va a buscar excusa y se va a quitar de en medio, ¿vale? Pero es mejor eso a que te llegue a engañar. Bien, pues una vez que habemos hecho ese paso, efectivamente se van a ofrecer couriers para ayudarte. Los couriers suelen tener como una placa identificativa, una fichita identificativa. Se suelen presentar, mira, soy courier, mi placa es, mi ficha es tal. Puedes ver mis referencias un poco, ¿no? Vale, una vez que ya tenéis al courier que te va a ayudar, tenéis la persona, le explicas, pues quiero cambiar esto por su de esto. Pues yo le voy a dar, no sé, por ponerte un ejemplo, yo voy a dar mi láser explosivo ensangrentado y él me va a dar su rifle plasma, no sé, 2 tiros con cadencia, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues en el momento del cambio, imagínate que aquí está la persona que me va a dar su rifle de plasma. Yo estoy aquí con mi rifle láser explosivo y aquí está el courier, ¿vale? Yo le doy mi arma al courier y él le da su arma al courier. Una vez el courier efectivamente corrobora que tienen las dos armas que vosotros necesitáis, él te da a ti la que tú estás buscando y él le da al otro la que él está buscando. Es la manera más segura
de evitar un robo aquí en Fallout, ¿vale? Ya os digo, si os interesa todo este meneo del tradeo y tal, yo tradeo muchísimo. Me han engañado también, ¿vale? Por eso os hablo con conocimiento de causa. Y si os interesa todo eso, ya os digo, encantadísimo de traer un vídeo al canal sobre ese tema, porque no he visto nada y me parecería muy interesante, ¿vale? Muchísimas gracias por pararte a ver el vídeo, espero que te haya servido de ayuda. No olvides darle a like y si te ha servido de algo, suscribirte. Aquí vamos a estar dándole fuerte a Fallout y a todos los juegos survival. Mi género es survival, tío, y todo lo que sea survival me encanta. No dentro de mucho empezaremos también una serie de DayZ. Volver a agradecer a todos esos nuevos suscriptores que habéis unido a la familia. Y muchísimas gracias por todo, chicos. Os espero en otro vídeo. Adiós. Yo cuando empecé a jugar, los legados ya no estaban, ¿vale? Si os interesa saber la estrategia que yo usé para conseguir este tipo de armas, pues me lo dejáis en los comentarios y haré un vídeo explicando varias cositas que se pueden hacer, ¿vale? No es imposible conseguir una legacy. Es difícil, sí, es muy difícil, pero no es imposible, chicos, ¿vale? Una de las estrategias más interesantes y que más suele hacerse sobre los jugadores que quieren conseguir su primera legacy es hacer packs de armas muy buenas para cambiar por su primera legacy. Por ejemplo, yo conseguí mi primera legacy de esa manera. I'm ever in one place, I roam from town to town, and when